Nunca he sido lo que se diría un hombre llorón. Así comienza 22-11-63 de Stephen King y así bien podría comenzar este video. Esto no significa que no sea una persona emocional, sino que rara vez mi autocontrol se quiebra de esa forma como para llorar. Por ahora el arte, en mi caso, ha logrado romper esas barreras con mucha mayor eficacia que en la realidad, y en específico dos obras en particular han logrado dejarme moqueando. Se trata de BioShock Infinite y 22-11-63. Uno es un videojuego y otro una novela. Me propongo analizar qué tienen en común, qué tipo de arte es el que nos logra hacer llorar y someternos de esa manera, y por último, qué dice de mí que esas dos obras en específico me hayan emocionado tanto. Ahora voy a hacer una sinopsis de las dos obras para que puedan entender mucho mejor lo que resta del video, así que spoiler alert si no las vieron o leyeron. Y además lo intentaré hacer bastante rápido, así que ténganme paciencia. 22-11-63 es un relato sobre Jake Eppin, un profesor de inglés que viaja en el tiempo, al pasado, para evitar el asesinato de Kennedy. Y en ese camino encuentra el amor, una chica de esa época llamada Sadie, colega suya en la escuela en la que consigue trabajo. Luego de varias tragedias y turbulencias que sobrellevan, manteniéndose juntos, él le confiesa de dónde viene y cuál es su propósito. Ella se convierte en su ayudante y juntos logran evitar el asesinato de Kennedy, pero a costa de la muerte de la propia Sadie. Jake vuelve al presente y descubre que al cambiar el pasado salvando a Kennedy, la sociedad se había venido abajo, caos y desastres naturales por doquier. Concluye entonces que el pasado es delicado y que mientras más cambios se introduzcan, más endebles se vuelven las fibras de la realidad. Tiene entonces la posibilidad de volver al mismo momento en el pasado, y en ese caso todo ese futuro alternativo se borraría y Sadie volvería a estar viva por las reglas del viaje en el tiempo en esta novela. Retorna entonces a los 60, pero con este nuevo conocimiento. Decide volver a ver a Sadie, aunque él estará años más viejo, y enamorarla nuevamente. Renuncia a la idea de cambiar el pasado y pretende conformarse, en cambio, con una vida al lado de la mujer que ama. Pero entonces se da cuenta de que tener una vida con la mujer que ama significaría cambiar el pasado también, y tal vez provocar un apocalipsis. Deciden hacer cambios y vuelve al presente, un presente en el que Sadie sigue viva, la encuentra anciana, pero igual de bella. Ella no lo reconoce, no puede hacerlo. Lo que ellos vivieron jamás pasó, pero pasó, porque él lo recuerda. Bailan como lo hicieron durante años en un tiempo que ya no existe, y así concluye. BioShock Infinite, por otro lado, es un shooter ambientado en una ciudad utópica de principios del siglo XX, suspendida en el cielo, llamada Columbia. Al llegar, tu nombre es Booker DeWitt y no entendés muy bien tu propio pasado. Solo sabes una frase: tráenos a la chica y borra tu deuda. O no sé cómo concha lo traducen. La chica se refiere a una mujer que está atrapada en una construcción inmensa que no es más que una estatua dorada, hueca, con su forma. Lográs liberarla e intentás entender por qué la tienen atrapada. Resulta que la chica, Elizabeth, puede abrir portales a dimensiones paralelas y en tiempos distintos al actual. Poder que adquirió al perder un dedo cuando uno de esos mismos portales se cerró y ella no había terminado de pasar. El hecho de existir en dos dimensiones distintas le otorga sus poderes. Parece además ser la hija del dueño de toda esa ciudad, un loco llamado Comstock que intenta matarte y evitar que te escapes con ella de su ciudad durante todo el juego. Formas un fuerte vínculo con Elizabeth, te saca de situaciones complicadas y los vericuetos y matices de su personalidad y su historia son interesantísimos. Está cautiva desde infanta. En las secuencias finales del juego descubrís que Elizabeth era tu hija y que los científicos responsables de crear el primer artefacto que posibilitaba los viajes interdimensionales, empleados de Comstock, este dueño loco de mierda de la ciudad, y también encargados de mucha de la ciencia de Columbia, te habían ofrecido un trato a instancias de tu jefe. Que vos le trajeses a la chica, Elizabeth, un bebé en ese momento, y ellos borraban todas las deudas por apuestas que te estaban carcomiendo tu existencia. Vos accedés, pero luego te arrepentís, forcejeás, Elizabeth pierde un dedo y voilà, adquiere sus poderes. Pero todo esto vos no lo recordabas. Ahora, 20 años después de que Elizabeth perdiese su dedo, ella ya grande, estos científicos te mandan a Columbia, y así comienza el juego, a través de un portal que hacen ellos para que recuperes a tu hija. Por quilombos de viajes interdimensionales vos no recordás muy bien tu propósito, pero sí recordás esa frase y te motiva. Tráenos a la chica y borrá tu deuda. Pero también realizás un segundo descubrimiento. Cuando vos, arruinado por las deudas, hace 20 años asististe a un bautismo en la Columbia que antes estaba sobre la Tierra, en una línea temporal terminaste rechazando la ceremonia, el bautismo, que es en la que vos estás parado como protagonista, en la que jugás al juego. Pero en otra línea temporal vos lo aceptaste y encontraste salvación en la religión. Sumaste peso como figura política, conociste a unos científicos capaces de abrir portales interdimensionales, hiciste una ciudad que pudiese suspenderse en el cielo con ellos y te cambiaste de nombre. Ahora te hacías llamar Zachary Hale Comstock. Usando estos poderes, viste que en el futuro tu ciudad solo podría triunfar si alguien de tu linaje te sucediese en el trono. Pero quedándote estéril por tanto viaje entre los portales interdimensionales, decidiste apropiarte de quien, en otra dimensión, había sido tu hija. Así que tu némesis durante todo el juego, descubrís justo al final, sos vos mismo pero venido de otra realidad paralela. Para salvar toda la situación y salvar a Elizabeth, debes imposibilitar que jamás haya podido suceder todo esto. Y para eso, Elizabeth te hace viajar en el tiempo al momento en el que estás a punto de tomar la decisión de si bautizarte o no. Y, con tu acontecimiento tácito, te ahoga, cerrando todas las ramas de ese árbol de causalidades.
Columbia nunca existió porque nunca pudo haber existido. Ok, ahora sí, análisis de lo que tienen en común. Primero, formato. Tanto la literatura como los videojuegos como formatos no pueden avanzar sin la participación del que los está consumiendo. Las series no son así, las películas tampoco son así. Puedes dejarle de prestar atención a una serie o una película por un rato y cuando volvés, la historia siguió avanzando, sin vos. Por otro lado, los libros, al ser solo texto negro sobre blanco, te obligan a imaginarte a vos mismo todos los personajes y sucesos, por lo que ellos ya tienen algo de vos y pueden ser rastreados fácilmente directo hasta tu cerebro. Por eso la buena literatura es tan poderosa, y por otro lado los videojuegos que te obligan a vos a llevar a cabo las acciones del protagonista y a experimentar todo lo que él experimenta, ni te cuento lo inmersivos que son como experiencia narrativa. En cuanto a la historia, ambos hacen uso, se habrán dado cuenta, de los viajes en el tiempo y esto a mí me encanta. Amo los viajes en el tiempo porque como todo elemento de ciencia ficción rompe con las leyes del mundo que conocemos para que podamos hacer las paces con los límites que nuestra realidad posee y entenderlos de otro modo. Todo bien con los conflictos realistas, pero tener que despedirte de la persona que amás porque perseguir una relación con ella pone en riesgo las mismas fibras de la realidad y luego vas al presente y vos tenés la misma edad que cuando salías con ella, pero ella te ve y no te termina de reconocer porque es imposible, porque el tiempo en el que salían ya no existe, porque ella murió, ya no podés volver atrás y mierda, esas cosas te joden con la cabeza. Porque al fin y al cabo la conclusión de la novela es esa, que la hora es lo único que tenemos y que tenemos que aprovecharlo porque ya se fue. En Bioshock Infinite, además de viajes en el tiempo, tenemos viajes a través de dimensiones paralelas. Ajá. Ya se está poniendo oscuro, así que tuve que prender la luz. Vos encontrándote con otra versión tuya, consumida por ideas más oscuras. Poder poner al jugador en ese lugar, hacer genuino algo inimaginable. Piensen en cuánto puede decirnos esa historia, cuánto puede permitirnos hablar ese tipo de historias en cuanto a cuestiones respecto de la identidad personal de cada uno. Y lo frágil que es. En mi experiencia, la ciencia ficción para hablar de temas filosóficos e incluso tocar fibras emocionales, bien usada puede ser mucho más efectiva que una historia realista. Luego, por supuesto, también hay similitudes temáticas y de contenido. Por ejemplo, ambos relatos tienen un personaje femenino muy importante, en el caso de Bioshock Infinite es casi protagónico. Delicado en estética, pero con una personalidad feroz y una profundidad oculta. La intimidad con ella va sucediendo de a poco y en los momentos más difíciles es ella la que salva al protagonista y demuestra compasión. Ambos comparten estéticas de otros tiempos. Por supuesto, Bioshock Infinite está ambientado en 1913 y 2211-63 en la década del 60, fines de los 50. Estos momentos históricos están romantizados, digámoslo así, pero queda muy evidente que ambos lugares ocultan cosas oscuras. Ambos protagonistas buscan redención y ambos tienen una misión que es mucho más importante que su satisfacción propia. A pesar de esto se dan cuenta de que lo verdaderamente importante en su vida no era el objetivo de la travesía, como lo creíamos al principio, sino la travesía en sí. Los finales de estas obras de arte no son felices, esto también lo comparten. Muestran una luz de esperanza al final del túnel, pero no de forma que nos resulte grata, sino más bien noble o hasta incluso realista. Ambos protagonistas terminan cometiendo un acto de sacrificio, de martirio para salvar a su amada que antes de comenzar la travesía no se hubiesen considerado capaces de hacer. El amor en un ejemplo romántico y en otro ejemplo el de familia es profundo, desgarrador, cautivador, porque no es el centro de estas historias, sin embargo es lo que más conmueve al lector o al jugador. Esta es la manera de hablar de algo en una historia. No hacer que la historia se centre en eso, sino que el motor que la mueva interactúe de formas interesantes con ese algo del que se quiere hablar. 2211-63 es sin dudas una novela de amor. ¿Se trata de eso? Es de eso de lo que se trata. Pero sin el trasfondo de los viajes en el tiempo y la misión de intentar evitar el asesinato del presidente y todo el trabajo de investigación que hace el escritor y las identidades ocultas y la diferencia que tienen las distintas Estados Unidos en distintos momentos temporales, la historia de Jake y Sadie no podría haberme afectado de la manera que lo hizo. Estuve una semana en shock después del final de Bioshock Infinite y cuando terminé el último capítulo de la expansión Burial at Sea no fui a la escuela directamente por la tristeza y si fui me debo haber dado un baño antes para sacarme todo lo que estaba sintiendo y lo habré hecho perturbado y habrá sido un día gris y oscuro, insípido y a la vez vívido y colorido y con un contraste profundo que solo la angustia de verdad puede dar. Leí las últimas 150 páginas de 2211-63, o quizás fueron las últimas 200, en una carpa, en vacaciones. Mis padres y mi prima dormían y yo no podía. Leí hasta que salió el sol y un poco más y lo terminé y al principio no sentí cómo me había afectado todo y luego me cayó todo el peso junto. Salí afuera, agarré papel higiénico y lloré y lloré y lloré. Genuinamente no recuerdo haber moqueado
Nunca antes tanto en mi vida, estaba simplemente desconsolado. Después, bueno, logré recuperarme, mi familia se fue despertando. Mi madre, sobre todo, estaba curiosa de por qué la historia me había afectado tanto, así que pidió que se la cuente. Cuando estaba llegando a los momentos más cúlmines, no pude seguir, me volví a largar a llorar. No podía hablar, no podía completar oraciones. Creo que me largué a llorar, no sé, 3 veces más durante ese día, en vacaciones, en la playa, en un camping con la naturaleza. Veía la cara de Sadie y los veía bailar, y lo veía a él viéndola a ella vieja, y él recordando todo y ella no pudiendo recordar nada, y me desgarró. Me la creí, lo vi, lo sentí, creía en ellos de la misma forma en la que creía en los personajes de BioShock. Y es necesario para poder emocionarte con un relato ficticio. De verdad tenés que creer que esa gente existió, por más raro que suene. No se trata ya de la suspensión de la incredulidad, sino de una certeza viva de que cuando los leíste, cuando los jugaste, existieron y siempre van a poder existir, de que respiraban, de que eran entes, personas con temperatura corporal. Y aquí ya vamos llegando al último punto. Porque esta era la pregunta de mi madre. ¿Qué me había hecho llorar tanto? Y la verdad, hoy día, meses después o años después, en el caso de BioShock Infinite, no sé si lo sé, pero tengo una teoría. Creo que el error que cometemos a veces es creer que cuando obras de arte nos impactan de esa manera, tienen que ver con cosas que recientemente nos pasaron. Irónicamente, esta creencia probablemente venga de películas o series en las que, para traducirnos con transparencia las motivaciones emocionales o el estado en el que está el protagonista, se lo pone a leer o a ver o a jugar algo y se filma su reacción, y entonces entendemos que, bueno, está viendo The Notebook y está llorando porque hace poco cortó con su novio. No digo que estas cosas en la realidad no pasen, estoy seguro de que pasan. A mí no creo que me sucedan. En el momento del llanto cortesía de Stephen King tenía varias cosas que quizás me podrían haber bajoneado bastante. Sin embargo, pensaba en ellas durante ese día y no me empeoraban la situación. Creo que lloramos con determinado arte, creo que yo me emocioné con BioShock Infinite y moqué como nunca antes en mi vida con Stephen King por la persona que soy. Creo que lo hacemos por la persona que somos, no por cosas recientes que nos pasaron. Porque a veces la realidad me resultará un poco sosa o predecible y las certezas científicas me resultarán grises o me agobiarán, y de eso me salva la ciencia ficción. ¿Será que quizás extraño otro tipo de vestimentas, otra forma de hablar y de caminar? ¿Será que romantizo el pasado de la civilización humana de la misma forma en la que romantizo mi propio pasado con nostalgia? Porque me gustan las mujeres finas pero fuertes, con una profundidad oculta, con sencillez en su determinación y devoción, con transparencia respecto a su misión en la vida. Y de la misma forma me resultará halagador formar parte de historias en las que las rescato de situaciones de las que quizás no podían rescatarse solas. Será sexista, no sé, pero ese tipo de historias me impactan. Mujeres que son tan distintas a las que el protagonista conoce, que le enseñan mucho de sí mismo y que lo rescatan de forma mucho menos obvia que alejarla de un exnovio lunático, como lo hace Jake Eppin en 2263, o salvarla de una jaula de metal con su misma forma gigante, como lo hace Booker DeWitt en BioShock Infinite. Creo que a veces necesito un recordatorio de que lo que tenemos ahora hay que disfrutarlo, y que de que lo que más busco en esta vida probablemente lo encuentre haciendo otra cosa, intentando completar una misión que me dé cuenta, quizás en perspectiva, no vale tanto la pena. El arte nos habla a nosotros, no a una versión temporalmente afectada por un suceso reciente, sino a nosotros como persona. Así que la próxima vez que te encuentres llorando o conmocionado por una obra de ficción, hacete la pregunta que de verdad importa. ¿Quién sos vos?